eh, de qué iba o los elementos centrales que se comentaron en este webinar. Modelamiento de ecuaciones estructurales con CDSEN o PLS. ¿Cuál usar? ¿Cuál es mejor? Entonces, la finalidad es mirar un poco aspectos metodológicos, aspectos que se tienen que tomar en cuenta al momento de especificar el modelo, al momento de estimar el modelo, más que mirar cuestiones técnicas, matemáticas, porque bueno, ya eso sería otro foco y nos ocuparía bastante tiempo. Bien, aquí la idea es entender cuál es la diferencia entre ellas y un poco qué es lo que nosotros como investigadores, como, digamos, personas que necesitamos aplicar la técnica, nos puede servir. En principio, pues, eh, aun cuando se tenga o no se tenga conocimiento sobre lo que son o lo que es modelamiento de ecuaciones estructurales, pues hay que tener un background allí, unas bases para poder ir entendiendo. Uno de los primeros aspectos que hay que tener en cuenta aquí es la idea de constructo. Bien, entonces, nosotros sabemos que existen variables como el sexo, la edad, digamos el salario, la cantidad de horas que dura una persona haciendo X actividad. Esas variables, pues realmente se pueden medir casi que con cierta precisión. Pero cuando tú mides cosas como la actitud, la satisfacción, la lealtad hacia la marca, es un poco más complejo. Entonces ahí aparece el término, digamos, constructo, variable latente o variable no observable, que tampoco pues, se puede medir de forma directa. Entonces, noten que básicamente un constructo es una conceptualización en relación con un fenómeno teórico de interés. Es una construcción hipotética desarrollada por el investigador para tratar de comprender ese fenómeno, ese evento. Como estas variables latentes no se pueden medir directamente, generalmente usamos ítems o indicadores que es, digamos, sinónimo, ¿no? ¿Para qué? Pues para ir mirando qué tanto o en qué grado nosotros podemos ir capturando esa variabilidad. Un aspecto aquí importante es que difícilmente un constructo se puede capturar con un ítem único. Eh, Hay personas que usan PLS por lo menos para trabajar con un constructo teniendo un solo ítem, solo indicador. Eso pues no se aconseja. Bien, de todas maneras, eso sí, eso se puede hacer en PLS, en CBSEM, no se acostumbra, al menos dentro de la práctica no se hace. Bien. Eh, Cuando tú trabajas con un constructo, tú tienes que tomar en cuenta o establecer un modelo de medición. ¿Por qué? Porque necesitamos ver cómo se está entendiendo o cómo se están entendiendo esos indicadores que van a configurar o que se están asociando, se están relacionando con ese constructo. Bien. En ese sentido, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, eh, los modelos reflectivos y los modelos formativos. Los modelos reflectivos son los que comúnmente nosotros podemos ver en CBSEM. Básicamente, si miramos este gráfico, vamos a notar rápidamente algunas características que describen a los modelos formativos. Y también, si nosotros observamos este otro gráfico, podemos ver que también hay unas características distintivas. Entonces nosotros pudiéramos jugar al que, digamos, busca las diferencias entre ellos dos. Bien, entonces podemos ir notando algunas diferencias.
Por ejemplo, podemos notar que aquí hay una especie de elipse y aquí también. Pero también podemos notar que aquí hay una flecha que va desde el constructo hacia el ítem o el indicador. En cambio aquí vemos lo contrario, un indicador y la flecha apunta hacia el constructo. También podemos ver que en el modelo reflectivo hay unos errores asociados a cada medición, a cada ítem. En cambio aquí no aparece. Aquí no aparece, no lo hay. Entonces, en principio, vemos que la manera de especificar los modelos de medición pueden ser distintos. En CBSEN, generalmente, se trabajan con modelos reflectivos. En cambio, en PLS se pueden trabajar, existe esa facilidad de trabajar con los dos. Y claro, uno puede decir, ¿cómo diferencio yo si debería redactar el ítem o la configuración debería estar reflectivo o formativo? Pues va a depender de la literatura, ¿no? Va a depender del conocimiento que se ha desarrollado sobre ese constructo en particular. Bien. Eh, Nosotros hablamos, por ejemplo, de modelos, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué es un modelo? Un modelo es una representación de una realidad, y lo que intentamos es medir ese modelo. Tratamos de ver qué características tiene con nuestros datos. Eso es lo que buscamos nosotros. Bien. Em, Cuando hablamos ya de modelo de ecuación estructural, nosotros podemos ver que es una familia de técnicas multivariantes que permite relacionar constructos. Observen que aquí ahora aparece la palabra exógeno, endógeno. Es un poco similar a variable independiente y variable dependiente. ¿Bien? Pero claro, ¿cómo identifico yo eso en el modelo? Bueno, por ejemplo, ya sabemos que las elipses son los constructos. Por ejemplo, com. ¿Qué es este com? De competencia. ¿Qué es este cesor? Es de responsabilidad social corporativa, atractivo, satisfacción del cliente. ¿Bien? Entonces, podemos ir viendo, por ejemplo, aquí en este modelo, a propósito, CBSEM es de modelamiento de ecuaciones estructurales basado en la varianza. PLSSEM es mínimos cuadrados parciales, ¿sí? O sea, ecuaciones estructurales basadas en mínimos cuadrados parciales. Lo que les comentaba, entonces observen que, por ejemplo, aquí en CBSEM todas estas relaciones son reflectivas. ¿Listo? En PLS, por ejemplo, tenemos reflectivas, pero también podemos tener formativas. Otra cosa, en CBSEM, cuando tú usas un indicador único, o digamos, tú usas una variable observada directamente, tú la dibujas, o sea, la especificas tal cual, como una variable observada. En cambio, en PLSSEM necesitas configurarla con su constructo para que pueda tener, digamos, solución, ¿no? Para que se pueda dar el proceso de estimación. Otra cosa, en CBSEM, esta parte que está aquí, esta parte que está aquí, esta parte que está aquí, se le conoce, bueno, y esto que está aquí, ¿no? Se le conoce como modelo de medición o modelo de medida, porque ahí están los constructos con sus respectivos ítems. En cambio, estas flechitas que están aquí, estas flechitas que están aquí, son
o constituyen el modelo estructural. ¿Qué es el modelo estructural? Las relaciones que se establecen entre los constructos. Ahora, aquí en PLSSEM la idea es similar, solo que le cambian el nombre. Entonces, a esto que está aquí, a esto que está aquí, a esto que está aquí y a esto que está aquí, le llaman modelo externo. En cambio, a las relaciones que están aquí adentro, le llaman modelo interno. ¿Bien? Pero básicamente es una cuestión, digamos, de lenguajes que se viene dando por los desarrolladores y los que vienen dándole fuerza de uso a esta técnica. Pero la idea es muy, muy similar. Y observen que otra característica de los modelos reflectivos es que matemáticamente tiene una estructura totalmente distinta a los modelos formativos. Bien, y aquí, digamos, quiero hacer un paréntesis porque, es, a ver, esto es un poco lo que justifica, no sé qué tan familiarizados estén ustedes con el análisis factorial exploratorio, pero tal vez saben que el análisis factorial exploratorio generalmente la gente tiende a hacer un análisis de componentes principales en lugar de usar, por ejemplo, una factorización de eje principal o un MinRes. Entonces, como en el SPSS por defecto está componentes principales, las personas eso es lo primero que usan. Claro, ya ha disminuido ese mal uso, pero todavía se sigue dando por allí. Entonces, fíjense, cuando tú usas el análisis factorial exploratorio con cualquier otro método, como dijimos, ejes principales, MinRes, tú estás llevando a cabo este proceso matemático. Cuando tú usas componentes principales, lo que estás haciendo es esto. ¿Bien? ¿Por qué hago la analogía con el análisis factorial exploratorio? Porque en el análisis factorial exploratorio tú lo que buscas es detectar una cantidad de ítems que van a comprender o que se van a relacionar fuertemente con un constructo. Y justamente esa es una propiedad de los modelos reflectivos. Otra cosa que hay que tener en cuenta aquí es que, por ejemplo, en PLS-SEM, ¿no? Porque en SEM ya sabemos que siempre se trabaja con cargas factoriales de Freilich. Entonces, en PLS-SEM ya al modelo reflectivo, a estos coeficientes, se le llama cargas o Lagrange, ¿no? Y en cambio, al modelo formativo ya se le llama es peso. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente esto proviene, digamos, de una combinación lineal. ¿Listo? Cambio esta, proviene de un conjunto de ecuaciones de regresión. Hay que ir mirando estas pequeñas diferencias. Comparación desde lo metodológico entre estos dos técnicas, dos métodos. Por ejemplo, ¿cuál es el papel que va ocupando CBSEM en la investigación? Primero es el, el carácter confirmatorio, porque te permite, de alguna manera, a partir de la teoría, ir configurando tus relaciones, es decir, plantear este modelo, ¿no? Desde la teoría, se supone que tú vas dándole sustento a cada una de estas relaciones, que en definitiva son las hipótesis. Entonces, en CBSEM, tú puedes mirar si los datos se ajustan a esta estructura. Por eso le llamamos confirmar. Si los datos se ajustan a esta estructura, tú puedes tener cierta seguridad de tus hipótesis, que es lo que estamos buscando. Ahora, también uno le pudiera dar un carácter explicativo. Sin embargo, no es la finalidad de CBSEM. Sin embargo, como por ejemplo, aquí tú puedes obtener en esta variable endógena
tú puedes obtener un R cuadrado y puedes mirar el tamaño del efecto. Entonces, tú puedes ver hasta qué punto esta variable, ¿verdad?, va siendo afectada por todo esto que tiene atrás, por todos estos antecedentes. No es muy común, pero bueno, se pudiera ver también desde esa perspectiva. Pero ojo, ojo, todo esto de explicativo va teniendo sentido si es que se ha evaluado el modelo, si es que los ajustes del modelo son buenos, por decirlo de alguna manera, son coherentes con lo que nosotros deberíamos tener. Bien. Eh, en cambio, PLS-SEM, PLS-SEM se le da mucho más, digamos, eh, es como más flexible, ¿no? Mucho más flexible. Por ejemplo, tú puedes llevar a cabo explorar, la puedes usar como una técnica exploratoria, como para describir, también para explicar, también para predecir. ¿Listo? Tú lo puedes ir llevando de esa manera, producto de la misma flexibilidad de la técnica, pero hay algo muy diferenciador en el caso con CBSEM, y es que, como ya habíamos dicho, este es el modelo o un posible modelo, digamos, en PLS. ¿En qué se diferencia de CBSEM? Porque parecen ser lo mismo. En que tú no vas a tener unos índices de ajuste que te van a permitir tener cierta seguridad de estas hipótesis. Cierta seguridad de estas hipótesis. Obviamente, aquí, a través, por ejemplo, del bootstrapping, tú puedes mirar si estas relaciones son estadísticamente significativas. Ok, pero tú no estás seguro si el modelo es coherente con tus datos. Entonces, esa es, digamos, una particularidad de PLS-SEM, aun como cuando se parezca. Incluso hay gente que trata de plantear un modelo en forma de CBSEN y llevárselo a PLS. No tiene ningún sentido porque, primero, si tú lo que buscas es confirmar, no lo puedes hacer, porque no vas a poder comparar, digamos, que también los datos se ajustan al modelo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. PLS-SEM se vende más como una técnica predictiva, tratar de predecir este comportamiento, por ejemplo, el comportamiento del consumidor, qué tan competitivo puede ser una empresa. A CBC no le interesa la predicción. Bien, también se le llama causal predictiva, ¿sí? Se llama modelo causal predictivo. Claro, aquí el modelo causal también en CBC se le llama causal. Claro, uno puede decir, bueno, pero ¿por qué causal si no se ha hecho un diseño de experimento? Pero resulta que la teoría te sirve de soporte para justificar esa relación. Por ejemplo, para justificar esta relación, esta. Lo mismo que aquí en PLSC. ¿Bien? Pero, nuevamente, estas relaciones causales en PLSCM, aun cuando tú lo construyas desde la teoría y todo lo demás, tú no vas a poder confirmar el modelo. Entonces, digamos, de plano, no vas a poder garantizar la, digamos, eh, la calidad, ¿no?, de tu hipótesis. Eso hay que también tenerlo muy, muy en cuenta. En cuanto a la especificación del modelo, bueno, ya también lo hemos comentado. Se parecen mucho, ¿no? Fíjense, este modelo se parece mucho, salvo algunas diferencias ya comentadas, con este otro modelo. Bien. En el caso de la especificación o uno de los atractivos que va teniendo PLS-SEM en comparación con CBSEM es que puedes tener modelos mucho más complejos. Puedes tener incluso más
indicadores, más ítems. Eso en CBSEN se vuelve un poquito más problemático, requiere muestras más grandes, puedes tener problemas de convergencia, en fin. Bien, el PLSSEM es un poquito más flexible y ya van a ver por qué esa flexibilidad, ¿no? Lo otro es que permite combinar, ¿no? Modelos formativos, modelos reflectivos, permite trabajar con ítems únicos, es decir, una sola pregunta. ¿Qué tan satisfecho estás con el producto? En cambio, en CBSEM, tú también puedes tener un ítem, porque esto pudiera parecerse un ítem único, pero realmente no lo es. Este ítem, lo más seguro es que está capturando una serie de ítems y se está trabajando con un parceling o ese ítem representa un promedio de un grupo de ítems. En cambio aquí no, aquí es un ítem único. ¿Bien? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y nuevamente, en cuanto a la especificación, tú no puedes poner en PLSSEM un ítem así, o sea, de forma única. A juro, lo tienes que acompañar con un constructo. O sea, tienes que dibujar el constructo porque si no, estaría mal especificado y no vas a poder, digamos, hacer nada. Aquí, el proceso de estimación, es decir, para calcular, para estimar esos parámetros, ¿no? Porque básicamente a nosotros nos interesa estimar un poco en CBC en los parámetros y, por supuesto, mirar el ajuste global del modelo. Fíjense una particularidad aquí, que por ejemplo en CBSEM tú tienes varios estimadores. Tú tienes varios estimadores. ¿Listo? En cambio, por ejemplo, en PLSSEM tú tienes uno solo. Es claro, si nosotros quisiéramos poner, por ejemplo, tú pudieras decir WLSMB SEM con este método, o ML, o MLR, o GLS. ¿Se dan cuenta? Entonces, digamos, lo de PLSTSEM es porque es un solo estimador que hay habilitado para él. Es hacer SEM con ese estimador. Pero CBSEM tú puedes hacerlo con varios estimadores. Y claro, eh, la ventaja es, por ejemplo, lo del supuesto de normalidad, lo del tamaño de la muestra, porque PLS, digamos, se intenta vender como que, bueno, porque no sigue los datos no siguen una distribución normal, porque el tamaño de la muestra es pequeño. Eso es lo que generalmente se suele argumentar. Pero CBSEM, aun cuando tú tengas datos ordinales y tú tengas, digamos, el incumplimiento de la normalidad multivariada, tú puedes usar máxima verosimilitud robusta, por ejemplo. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, noten que no es tanto eso la diferencia. Lo otro es que, por ejemplo, en CBSEN, como ya lo comentamos, nosotros necesitamos minimizar cosas. En este caso, ¿qué necesitamos minimizar? Minimizar dos matrices de varianza-covarianza. En este caso, la matriz que proviene de la muestra, hacerlo lo más parecido, ¿verdad? O en ese proceso de estimación, que se parezca a la estimada a través del modelo. Entonces, claro, para luego mirar qué tanto se parecen, usamos unos índices de ajuste. ¿Listo? Otro aspecto importante aquí a tener en cuenta es que las muestras pues deben ser grandes, ¿no? Por lo menos 200. En cambio, claro, PLS, dicen, bueno, yo tengo 30, voy a usar PLS, pero ya va, cuidado, porque si tú estás usando la característica de predicción, cuando vayas a usar PLS Predict, te vas a quedar corto. 30 no puedes usarlo. De repente, 30 para un modelo básico, un modelo PLS básico, un modelo, digamos, explicativo, perdón, exploratorio, bueno, pudiera ser. Pero ya a nivel predictivo,
esa muestra queda muy corta. Entonces, fíjese que no es tanto ese argumento de que porque usa muestras pequeñas. Entonces, hay que tener, digamos, mucho cuidado con eso. En el caso del proceso de estimación del PLSSM, era lo que les comentaba hace un momento, que nosotros podemos tener muchas variables latentes, podemos tener ítems únicos, podemos tener modelos reflectivos, modelos formativos. ¿Pero por qué? Porque PLS, en lugar de CBSEM, CBSEM trabaja con todo el modelo de forma simultánea. En cambio, PLS-SEM comienza a trabajar por partes, trabaja por partes, va trabajando por partes, va trabajando por partes. Por eso es que se le llama parcial. Y la lógica es la mínima, es la misma de mínimos cuadrados parcial, mínimos cuadrados ordinarios que tú usas en una regresión múltiple, por ejemplo. Bien. También, también se busca es maximizar la variable endógena, o sea, la variable final. Claro, porque si tienes enfoque predictivo, de alguna manera buscamos capturar la mayor variabilidad de todos esos antecedentes. ¿Listo? Existen alguna discusión en relación con índices de ajuste. Esto no está todavía claro, ¿no? Insisto, todavía no se ha garantizado de que PLS sea una técnica para confirmar, ¿no? Pero bueno, por ahí hay algunos índices, igual el SRMR, que tiene la misma lógica que el CBSEM, la discrepancia de mínimos cuadrados no ponderados, la discrepancia geodésica, pero bueno, insisto, estos son algunas aproximaciones que todavía no están claras. Ahora bien, cuando nosotros ya queremos empezar a evaluar el modelo, una vez que lo hemos identificado, lo hemos especificado, en el caso de CBSEM, ya nosotros sabemos que aquí todo esto lo vamos resolviendo con cuestiones psicométricas, ¿no? Entonces tú vas arreglando por aquí, vas evaluando aquí, vas evaluando aquí, vas evaluando aquí. Entonces tú buscas que todos esos constructos tengan unas propiedades psicométricas aceptables, pero lo haces aparte, digamos, lo haces antes de. En cambio, en PLSSEM tú lo haces aquí mismo, todo aquí mismo, dentro del modelo. ¿Bien? Dentro del modelo. Entonces, el modelo de aquí ya tú tienes que evaluar el modelo de medida reflectiva aparte, el modelo formativo aparte, el modelo estructural aparte. Entonces, tienes que ir llevando a cabo una serie de evaluaciones y tomando en consideración algunos criterios, ¿sí? Como los que están aquí. Por ejemplo, aquí hay unos criterios para evaluar cuando es el modelo reflectivo. Si tu modelo no tiene medidas reflectivas, pues no tienes que evaluar esto, porque no tiene sentido, ¿no? Ahora, si tu modelo igual tiene medidas formativas, pues tendrías que también llevar a cabo estos criterios y evaluarlos. Hay todos unos pasos, lógicamente, para ir evaluándolo. Si tu modelo, porque puede ser, hay modelos en PLSSEM que no tienen o no están configurados con modelos formativos. Entonces, este paso de evaluación no es necesario. Bien. En cuanto a la evaluación del modelo estructural, ya lo dijimos, ¿no? Como CBSEM trabaja con todo el modelo, se hace la evaluación global, entonces hay unos índices de ajuste, un poco siempre para ir mirando la calidad de nuestras hipótesis, porque eso es lo que a nosotros nos interesa.
ir evaluando el modelo, luego hacemos la evaluación focalizada, miramos nuestras hipótesis y ahí generalmente va terminando un poco eso, ¿no? Claro, que después si tú quieres hacer comparación de grupos o análisis multigrupo, bueno, ya es otra cosa, pero en principio necesitas ver que tenga un buen ajuste con tus datos. En el caso de PLS-SEM, note que ya hay un proceso también con diversos criterios. Entonces, tienes que ir evaluando desde varias perspectivas, desde varios ángulos, para estar un poco, digamos, con confianza de que se está trabajando bien, de que de alguna manera las hipótesis se van cumpliendo. Pero nuevamente, ojo, ojo, no hay plena seguridad de que esas hipótesis eh, estén del todo claras, ¿no? Porque, pues, nuevamente, tú puedes empezar a relacionar variables y te dio significativo, pero eso no significa que ese modelo exista en los datos, ¿bien? Puede ser que las relaciones significativas que se estén dando es producto del azar. Es posible, ¿no? Entonces, tal vez la replicabilidad queda en cuestión. ¿Bien? También con PLS-SEM tú puedes hacer técnicas avanzadas, ¿no? Por ejemplo, en la última versión del libro, digamos el libro Biblia de PLS-SEM, que es un poco con el acompañante, como casi que manual para el Smart PLS-SEM, ¿no? Perdón, el Smart PLS. Este, ya se trabaja la tercera edición, con análisis predictivo. Entonces ya hay ese componente de PLS Predict. También esta análisis tetrada confirmatoria. Esto básicamente es un proceso como para evaluar en caso de que no tengas seguridad de si tus ítems los debes formular como un modelo reflectivo o formativo, entonces pudiera ir funcionando como una ayuda. Igual una especie de análisis factorial confirmatorio, pero bueno, ya sabemos que ahí los índices de ajuste igual, ¿no? Lo mismo el modelo multigrupo, invarianza, la evaluación de la endogeneidad. Esto tiene que ver con eh, cuando los errores, ¿sí?, de una, de una variable endógena se correlacionan con las variables exógenas. Entonces, ahí se puede presentar un problema y se usa la Gauss-cópula, ¿no?, que es, digamos, también una medida que uno va mirando para ver hasta qué punto vamos teniendo ese problema. La heterogeneidad, que tiene que ver con cuánto afecta el modelo la incorporación, la no incorporación de otras variables. Construcciones jerárquicas, clases latentes, medición, moderación, ¿sí?, que de alguna manera en CBC pues uno también lo puede ir aplicando. En definitiva, un poco la pregunta inicial, ¿no? ¿Cuál usar? ¿Cuál es mejor? Bueno, no son, ni uno es mejor que el otro. Son complementarios, no son competitivos, va dependiendo de tu objetivo, va dependiendo de esa finalidad del investigador. Que se distribuyan los datos o no se distribuyan normalmente, pues ya vimos que eso no es una justificación, digamos, sólida, porque en CBCen tú tienes métodos de estimación que te permiten trabajar en esos casos. Quizá, bueno, el tamaño de la muestra, pues sí va siendo una razón metodológica, ¿bien? Pero también mucho cuidado. En CBCen sí, para hacer digamos, una confirmación, bueno, vas necesitando por lo menos 200, pero si tú te vas a PLS porque con 30 puedes resolver, ajá, y si es que tu enfoque es predictivo,
Eso no tiene sentido. También vas a tener que tener muestras grandes, porque cuando vayas a trabajar con PLS Predit, vas a tener que construir unos folders, unos grupos, y si tienes 30, pues va a quedar corto, muy, muy corto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y sí, este es un gráfico allí de Henseler, que es uno, digamos, de los que también escribe bastante, ¿no? Igual que Jair Ringel sobre PLS. Por cierto, Henseler tiene un software que se llama Adanco, un software que está a punta, y de hecho de ese grupo de Her y de Ringgold y toda esta gente de PLS, es uno de los que ha hecho más énfasis en los índices de ajuste. Y con Adanco, de alguna manera, se busca eso, ¿no? Se busca ver hasta qué punto yo, además de predecir y todo, tengo garantías de que mi modelo tiene un buen ajuste en los datos. Es decir, vamos viendo que un poco la diferencia relevante ahí entre CEN y CBC, entre CBCen y PLS, es justamente, digamos, que uno va más orientado hacia testear esa teoría, confirmar otro más a la parte de desarrollo y predictivo. No me interesa tan bien qué tan bueno o malo es el modelo, me interesa es que haga predicción, o me interesa es que esas relaciones se vayan mostrando significativamente. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Hay algunos textos aquí de referencia, la que les comentaba, este ya está en la versión, eh, eh, la edición 3, la tercera edición. Por ahí me prestaron para observar algunas cosas. No hay muchas diferencias en comparación con este, pero bueno, esa es la tercera edición, ¿no? Y bueno, aquí otro para técnicas un poco más avanzadas, ¿no? Mediación, en cuanto a PLS. Y estos que están aquí, abajo, para un poco CBCen, ¿no? Uno de los más usados por lo pedagógico, por lo didáctico, pues este, ¿no? Un poquito más duro porque un poco más matemático. Pero bueno, eso es lo que hay ahí. Hay otros, claro, ¿no? En cuanto a los software, nosotros podemos trabajar en PLS o podemos trabajar en R con esta paquetería. Hay varias, pero esta es una de las últimas, ZenIR, ¿no? Entonces, se puede hacer. Claro, una ventaja es que, por ejemplo, si tú tienes 300 datos, no puedes trabajar en PLS SEM, perdón, en Smart PLS no lo puedes trabajar, pues tendrías que tener una licencia profesional. En cambio, aquí tú puedes trabajar con cualquier cantidad de datos. Bien, de hecho, ya Smart PLS va en la edición 4, ya salió hace poco. Cuando en la versión 3 de PLS, Smart PLS, tú puedes trabajar, por ejemplo, la parte de Predict, la parte de PLS consistente, ¿sí? Es un poco, digamos, como controlar los posibles sesgos que se tengan cuando los modelos son reflectivos, ¿no? Entonces, esos, digamos, opciones ya no aparecen para versión alumno, ¿no? Versión estudiante. No aparecen activas, tendrías que tener una licencia. Pero bueno, como les digo, aquí está la opción en R. Lo mismo para EIMOS, ¿no? En el caso de CBC. Podemos trabajar